Estudio Benjamín Robles, diputado federal del Partido del Trabajo, Emanuel Reyes Carmona, diputado federal del PRD, y Cristian Bjorn-Roerich, vicecoordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso, en la Ciudad de México, claro. Muchas gracias a los tres por estar. Al contrario, gracias por la invitación. Bienvenidos, muchas gracias. Bien, Cristian, me gustaría comenzar contigo a un año de este terremoto. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que hay que revisar en este Congreso? Así es, la verdad es que después de un año podemos hacer un diagnóstico en donde pues fue evidente que en todos los niveles de gobierno quedó rebasado su capacidad después de esta crisis. Hoy tenemos, pues, sobre todo en la Ciudad de México, tenemos miles de personas en donde no han tenido apoyo, en donde están abandonados. Tenemos muchos damnificados que desgraciadamente perdieron su patrimonio, perdieron sus viviendas y lamentablemente hasta un ser querido. Es decir, debemos de trabajar todos. Ahora, pues con este nuevo mandato, tanto en el Congreso de la Unión y en el Congreso en la Ciudad de México, para crear un andamiaje jurídico institucional que deje claro cuáles son los protocolos de actuación. Es decir, para dejar muy claro cuáles son las facultades y que demos respuesta oportuna, sobre todo en apoyo a los damnificados y hacer las reparaciones que se necesitan. Pongo un ejemplo. En la delegación Benito Juárez, cuando fui jefe delegacional, que fue una de las más afectadas, estamos hablando que hoy por hoy vamos a hacer la demolición de 33 inmuebles. Estamos hablando que colapsaron 15 edificios. Ya llevamos 17 demoliciones y 5 en proceso. Tuvimos 67 inmuebles con daños menores, 33 con daños mayores. Y en la alianza que está funcionando muy bien en la delegación Benito Juárez, esta alianza de la iniciativa privada con el gobierno para poder reconstruir de manera gratuita 33 inmuebles. ¿A qué voy? Es muy importante que este modelo se pueda replicar en toda la Ciudad de México. Es decir, no bastan los recursos, no son suficientes. Se necesita la participación de la iniciativa privada. Por ejemplo, vamos el día de mañana con todas las fuerzas políticas en el Congreso, se va a presentar una iniciativa de modificación de presupuesto para dotar de más de 1,700 millones de pesos a el INVI, al gobierno de la ciudad, para dar respuesta inmediata a las personas que perdieron su vivienda y sus inmuebles. Bien. Emanuel, lo que resta hacer en la Asamblea, ahora en este nuevo Congreso. Cabe resaltar, Héctor, que Miguel Ángel Mancera, cuando fue jefe de gobierno, presentó una iniciativa para modificar la ley de reconstrucción. Hoy es un tema que la nueva Asamblea Legislativa tiene pendiente, el poder legislar para poder coordinar los trabajos tanto con la Asamblea Legislativa, con el nuevo gobierno de la Ciudad de México o con el ya saliente y con todos los comités que hoy participan en esta reconstrucción. Tiene que haber voluntad política para reconstruir. Hoy mucha gente se pregunta y se dice ¿dónde están los recursos? Yo quisiera abonar y decir que los recursos ahí están, solamente que faltan los mecanismos. Creo que se ha revisado muy puntual, hay todavía gente que no le ha llegado el beneficio y creo que hoy para eso la Asamblea Legislativa tiene que trabajar fuertemente para construir políticas, para construir los programas, los mecanismos de cómo se van a distribuir los recursos. ¿Por qué, Emanuel, cuando hablamos con el encargado de la reconstrucción de Claudia Sheinbaum, del gobierno electo, nos dicen que tienen que comenzar desde el principio? No hay un padrón claro, no se sabe cuántas personas exactamente y en dónde resultaron afectadas, los recursos también en ese punto. ¿Por qué? Y bueno, te toca a ti porque eres el representante del PRD, del gobierno que todavía está. Hoy tenemos que reconocer que después del sismo faltó una coordinación completa, un protocolo para poder coordinar los trabajos de todos los entes que estaban participando en la reconstrucción. Es decir, hoy hay mucha información perdida, porque a pesar de que había muchos censos, cada quien traía su censo, hoy no existe tal información. Quiero ser muy puntual de que había colegios de arquitectos, había plataformas de profesionistas, voluntarios que estaban trabajando, así como también el comité de emergencias, pero hoy creo que no es empezar de borrón y cuenta nueva, simplemente hay que agrupar la información para que empiecen a fluir los recursos. Bien. Benjamín, ¿su punto de vista? Yo creo que la gente exige menos palabras y más hechos. Si nosotros revisamos cualquier medio de comunicación,
Si transitamos por donde hubo desastres, la gente sigue reclamando justicia, atención. Y no hablo solamente de la Ciudad de México, en mi estado, Oaxaca, después de un año, se acusa la falta de atención, seguimiento del gobierno federal, del gobierno del estado. Lo decía yo en tribuna hace poco. Poco tiempo pudo demostrar el equipo de Peña Nieto y el del gobierno estatal que había interés por apoyar a los damnificados. Sí es cierto, estos temas son muy complejos y rebasan a cualquier gobierno. Lo que tenemos que hacer ahora es en la Cámara de Diputados y en todas las instancias ver cómo vamos a apoyar, pero no solamente desde el punto de vista presupuestal, eso es un hecho. No debe volver a suceder lo mismo. Y no es que vayamos nosotros a manejar cuando hay un sismo o no, pero bueno, hay ejemplos en otros países, Japón, Chile, donde después de tremendos desastres hicieron toda una reingeniería en la administración que les permitió precisamente pues, mejorar precisamente el marco jurídico para la construcción y muchas otras cosas. Si no avanzamos en eso, entonces no estamos entendiendo la gravedad de lo que hoy vive mucha parte de la población todavía afectada. Sin casas, sin apoyos, sin respaldo. Bueno, Héctor, el colmo en Oaxaca, por ejemplo, después de un año, todavía te encuentras en las esquinas donde antes hubo una casa, pila de escombros. Eso no es posible. Sí. En el caso de Morelos también. Entonces, es decir, pareciera, y regreso ahora contigo, Cristian, que independientemente de que a todo el mundo agarró de sorpresa, Sí. viendo hacia adelante, en donde se tienen que mejorar los protocolos para saber reaccionar en la coordinación misma en el momento de que ocurra un desastre como esta, ¿qué más hay que ver? En la coordinación incluso de la entrega de recursos. Así es. Sin duda tenemos que hacer modificaciones a las leyes para que quede claro cuáles son las facultades de cada instancia de gobierno, los protocolos de actuación, pero el recurso se tiene que ejercer minutos después. Es decir, ahí están los recursos, pero no se ha dado con suficiente transparencia. Hoy por hoy los ciudadanos no saben en qué se ha ejercido. Estamos hablando del Fondo de Reconstrucción en la ciudad, que son más de 6.800 millones de pesos, más las donaciones que se dieron. Es decir, tenemos que transparentarlo. Pero también tenemos que trabajar mucho en lo que tiene que ver con la prevención. Por ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos que hacer un censo de todos los inmuebles afectados. Es decir, sabemos que es una ciudad que inevitablemente va a venir otro sismo. No sabemos si va a venir de esta magnitud. Pero no hemos revisado, no hemos hecho un dictamen de seguridad estructural a cada uno de los inmuebles afectados. Es decir, no hemos terminado con este censo. Sabemos, sí, cuántos inmuebles fueron afectados en la ciudad, pero no sabemos exactamente con nombre y apellido el número de afectados, sí, de damnificados. Correcto. Entonces, para saber, porque no solamente es un tema material, es la reconstrucción del tejido social, es las personas que lo perdieron todo y después de un año ahí siguen abandonadas. Por eso debemos de actuar, gobierno y todos los que trabajamos en el legislativo, para dar certeza hoy a las personas que perdieron sus viviendas y perdieron hasta un ser querido. Y que esto, sin duda, cuando venga un desastre, quede muy claro que la capacidad del gobierno en los 3 niveles, a través de una ley, sepamos perfectamente quién es el responsable, cómo debe de actuar, transparentar los fideicomisos, transparentar los fondos de desastres y de reconstrucción. Manuel. Por supuesto, Héctor, yo coincido con Cristian, tenemos que trabajar en la transparencia. Si hoy los mexicanos exigen algo, es que se transparenten sus recursos. Y creo yo que no son dádivas del gobierno, simplemente son los recursos, son del pueblo, y el pueblo exige que hoy se tiene que transparentar. Por eso hoy la nueva Asamblea Legislativa tiene la obligación y el deber de trabajar fuertemente para garantizar que hoy la gente tenga la motivación de donar. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Cuando se dio, después de los sismos, mandaban ayuda humanitaria a los estados, pero la gente ya es muy desconfiada. La gente hoy le colocaba una leyenda al víver, es decir, es donativo de fulano de tal, y eso no sucedía antes. Hoy hay algunas mecánicas de seguridad que la propia gente ha tenido como iniciativa, porque hoy la gente ya no quiere aportar si no hay una seguridad de transparencia. Entonces tenemos que trabajar fuertemente, la Asamblea,
los legisladores federales, el Senado de la República, el gobierno de la Ciudad de México y también el gobierno federal para construir una plataforma que realmente garantice la equidad de los recursos, pero además la transparencia. Sí. ¿Cómo vencer la inmediatez, Benjamín, en la parte legislativa? ¿No? Es decir, cómo dedicarnos a lo que tenemos como pendientes, que es a un año del sismo, y que no dejen vencer o no se dejen vencer los legisladores en todos los congresos o en todas las plataformas, para que no se olviden de esto y otra vez, si es que llega a pasar un desastre como este, volvamos a tener una mesa como esta y digamos, nos hizo falta esto, no aprendimos de 2017, no aprendimos del 85, porque estaban más ocupados de otros asuntos, incluso hasta de la propia grilla interna de lo que vaya aconteciendo. ¿Cómo vencer esto, Benjamín? Fíjate, perdóname, pero voy a volver a reiterar lo que dije hace un rato. Sí. Menos palabras, más hechos. Por ejemplo, aquí Cristian Emanuel y un servidor, debésemos hacer un compromiso de salir aquí y ponernos a trabajar conjuntamente. No nada más a asistir a entrevistas, a dar un punto de vista. Tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que la ciudadanía esperaría? Es lo que está esperando la gente, es una demanda. Yo por lo menos así entiendo lo que pasó el 1 de julio. Y ahí debe haber voluntad política. Yo creo que no ha habido voluntad en todo este año. Y ha habido mucha corrupción. Bueno, es que se atravesaron las elecciones. Terrible. Se atravesó un proceso electoral importante, ¿no? Pero no debe suceder así. Yo creo que, mira, yo fui de los que donó parte de mi dieta en el Senado para apoyar el fideicomiso que nos propuso el licenciado López Obrador, para ir a entregar directamente apoyos a la gente, porque yo veía que el gobierno pasmado. En Oaxaca, bueno, pues todavía están pasmados. Y aquí en la ciudad, pues cuando tú escuchas los reclamos de la ciudadanía, dicen, bueno, pues ¿qué están haciendo? ¿Qué no era lo más importante? No, un gobierno se justifica precisamente en estos momentos de crisis atendiendo al ciudadano. Entonces, ¿por qué un año después estamos exactamente con lo mismo? No solamente se merecen unas cachetadas guajoloteras, sino hasta de verdad sanciones. Yo recuerdo que en Oaxaca se entregaron más de 4,000 tarjetas de Bansefi y eran 1,000 y pico los beneficiarios de esa primera etapa. O sea, tú te das cuenta de que aprovechan para sacar raja política y robarse el dinero. Entonces sí debemos sancionar, debemos ver a dónde se canalizó los más de 2,600 millones de dólares que mandaron desde el extranjero países, organizaciones, y saber lo que se está aplicando aquí, de verdad, si los recursos del Fonden siguen ahí durmiendo el sueño de los juts en una cuenta bancaria, qué terrible. Eso hay que corregirlo y yo creo que lo podemos hacer con una enorme voluntad política, ahora que el licenciado López Obrador nos ha convocado a todos a la unidad, a la reconciliación, yo diría reconciliación, pero con justicia. Bien, nos quedan 3 minutos, 1 minuto para cada quien, para poder cerrar. Cristian. Sí, es muy importante el que podamos dar certeza, es decir, reitero, el día miércoles vamos a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de la Ciudad de México, vamos a dar un mensaje importante, sobre todo para destinar los recursos, más de 1,700 millones de pesos en beneficio de los damnificados. Ya vamos a hacer reformas a la ley de reconstrucción, también en materia de reglamentación de las nuevas construcciones que cumplan con las medidas de seguridad, con los materiales de calidad que se requieren a las nuevas construcciones y sobre todo, bueno, pues terminar este censo de afectados, de damnificados y también de los edificios que fueron afectados, como lo hemos hecho en la delegación Benito Juárez, que ya está dando resultados de la reconstrucción gratuita en esta alianza gobierno-iniciativa privada, que también vamos a buscar que este modelo exitoso se lleve a toda la Ciudad de México. Emanuel. Decirte, Héctor, que hoy tenemos que trabajar fuertemente todas las fuerzas políticas, que la voluntad política se demuestra y yo considero que hoy la situación política que vive este país tiene voluntad. Creo que los grupos parlamentarios que hoy se encuentran constituidos en la Cámara de Diputados tienen la voluntad de trabajar, de cooperar con la gente, de poder apoyar. Hoy nos queda muy claro de que si hoy sucediera un sismo, toco madera, pero si hoy sucediera un sismo, creo que no estaríamos en las condiciones para poder superarlo. Ojalá que mientras esto sucede, como lo comentaba acá mi compañero, tenemos que trabajar para poder crear condiciones propicias para poder enfrentar estos grandes retos. Hoy los países, los estados están muy atentos al tema de la transparencia de los recursos del terremoto, porque además
más de 27 países aportaron económicamente para que este país saliera adelante. Entonces creo que esos recursos se tienen que transparentar de manera inmediata. De acuerdo. Muchas gracias. Benjamín, por último. No solamente hablamos de los damnificados del 19 de septiembre en la Ciudad de México, en Morelos, en Puebla. Hablamos de la gente que perdió vida y viviendas el 7 de septiembre en Oaxaca, en Chiapas, en otras entidades donde en todos los indicadores demuestran que somos las entidades más marginadas del país. Entonces estamos obligados a visualizar esto de una forma integral. Nosotros planteamos que en la Cámara de los Diputados debemos hacer un esfuerzo no solamente de carácter presupuestal, sino también hasta revisar los temas de protección civil, que aquí en la Ciudad de México están de verdad obsoletos. No se ha cumplido ni siquiera con lo que dice la ley. Así es que yo diría aquí a Cristian, a Emanuel y a los que se quieran sumar, trabajemos juntos y demostremos que aquí no hay colores. Aquí lo primero es la gente. Pues me quedo con sus palabras, ¿no? Menos palabras, más acciones, de lo cual pues, la gente estará demandando. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias, Héctor. La primera seguramente de varias mesas, porque por lo menos será tema de nuestra bitácora política en varios meses. Muchas gracias a los tres. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, las lluvias que se registraron